Bien, buenos días. Ahora nos toca el tema relacionado con las plaquetas. Ya vimos las generalidades, cómo se producen, cómo están estructurados y qué función presentan tanto los eritrocitos como los leucocitos. Ahora es el turno de las plaquetas. Bien, estas plaquetas tienen la característica de ser células sanguíneas anucleadas que van a circular eh, en el torrente sanguíneo, ¿sí? En cantidades que oscilan entre los 150 a 400 células por 10 a la 9 por litro, ¿sí? Las plaquetas activan la hemostasia, bueno, la hemostasia primaria, ante la exposición de procoagulantes endoteliales, subendoteliales y plasmáticos, sobre todo cuando ocurre una lesión de los vasos sanguíneos. Estas plaquetas de manera normal tienen un diámetro de alrededor de 2.5 micras o micrómetros y el volumen plaquetario medio oscila entre los 8 y 10 perdón, femtolitros. Estas plaquetas van a derivar por parte de los megacariocitos, ¿sí? Estos megacariocitos pues obviamente van a ser células más grandes, ¿sí? Presentan un tamaño de 30 a 50 micrómetros de diámetro. Estos sí presentan un núcleo multilobulado y además un citoplasma que va a ser granular. Va a ser un citoplasma grande, como lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? Aquí se observa el núcleo bilobulado. Los megacariocitos se van a agrupar en el compartimiento extravascular adyacente a la membrana abdominal. Es decir, acá es donde va a estar pasando la sangre y de este lado es donde se van a encontrar los megacariocitos, ¿sí? Es decir, cercano a las células endoteliales, ¿sí? Pero en la parte que se le conoce como la superficie abdominal, ¿sí? Bueno, en ellos va a ocurrir un proceso de mitosis bastante peculiar que se le denomina endomitosis. ¿Sí? Esta endomitosis se refiere a un tipo de mitosis que carece de la etapa final de la mitosis. Recuerden que la etapa final es la telofase, cuando prácticamente ya se está dividiendo en dos células idénticas y se comienza a formar el anillo contráctil para que de alguna manera se estrangule la membrana plasmática y en la citocinesis dé lugar a dos células idénticas. Y entonces aquí se ha visto que hay replicación del ADN hasta 8N, es decir, 8 veces más, 16N, 32N de ploidía, sin que se dé la división celular, ¿sí? Entonces el DNA es usado por el megacariocito para llevar a cabo la síntesis del citoplasma para que se puedan diferenciar las plaquetas. Se ha descrito que aproximadamente cada megacariocito puede dar lugar de 2.000 a 4.000 plaquetas. Una persona normal, sana, va a presentar 1 por 10 a la 8 megacariocitos, ¿sí? Y a su vez estas van a dar lugar a 1 por 10 a la 11 plaquetas. Esto puede ocurrir durante un día. Y eso, como les digo, en una persona normal. Bueno, entonces aquí vamos a ver a lo que representa esta megacariopoiesis o trombopoiesis, ¿sí? Que va a dar lugar a estas plaquetas. Entonces el progenitor megacariocito eritrocito va a ser diferenciado gracias principalmente a la trombopoyetina y a su vez otras citocinas. Pero como lo podemos ver aquí, tenemos a este progenitor de megacariocitos eritrocitos que a través de la trombopoyetina va a dar lugar a un megacardioblasto. Si fuera eritropoyetina, pues a un pronormoblasto, ya sabemos que eso genera eritrocitos. Y a su vez, del megacardioblasto sigue el megacariocito y finalmente va a dar lugar a las plaquetas. Entonces, existen tres estadios de progenitores de megacariocitos, ¿sí? Eh, el primero va a ser la unidad formadora en ramillete, que va a ser esta menos madura, que se abrevia como PFU-MEG.
De ahí sigue la unidad formadora de colonias de megacariocitos, la UFC-MEG, y finalmente la unidad formadora de colonias de megacariocitos de baja densidad. Por eso la LD de Low Density, que va a ser la más madura. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí están marcadas estas dos porque estas no sufren esta famosa endomitosis. Estas sí se llevan a cabo mitosis normal. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos aquí al progenitor eritrocito o megacariocito eritrocito, ¿sí? Y a su vez, gracias a la trombopoyetina interleucina 3, va a dar lugar al BFU-MG, ¿sí? Entonces, esta va a dar lugar a cientos de células hijas, ¿sí? Todas estas, ¿sí? A través de la mitosis. En cambio, después de esto va a madurar a una CFU-MEG, que esta, en lugar de dar cientos, como es en este caso, solo va a dar lugar a decenas de células hijas, igual, mediante mitosis. Y finalmente esta, que se lleva a cabo endomitosis, va a sufrir la primera etapa de endomitosis, ¿sí? Entonces aquí esta célula pues va a estar replicando su material genético, pero no va a llevar a cabo esa mitosis normal, es decir, la generación de dos células idénticas. En cambio va a sufrir endomitosis. Y entonces, después de eso, como lo podemos ver acá, se van a generar tres estadios diferentes, ¿sí? Gracias a la trombopoyetina y a la interleucina 11, se van a generar o se van a diferenciar tres diferentes megacariocitos que se encuentran en estos tres diferentes estadios, que es MK1, MK2 y MK3. Entonces, en este cuadro podemos ver cuáles son las principales características. Podemos ver cómo a medida que va diferenciándose en cada uno de estos tres estadios, va aumentando el diámetro, ¿sí? Y también vemos cómo el núcleo también va sufriendo ciertas modificaciones de ser redondo hasta terminar en multilobulado. Los nucleolos pueden presentarse de 2 a 6 en el estadio 1, puede ser variable y acá en el 3 ya no es visible, ¿sí? Y la relación aquí, bueno, podemos observar cómo esa relación núcleo-citoplasma pues es mayor cuando es MK1 hasta terminar en MK3, que es prácticamente a la inversa. La mitosis es ausente en cada uno de estos tres estadios, ¿sí? La endomitosis está presente, acá se lleva un tipo de terminación, es decir, ahí es donde termina y acá está ausente, ¿sí? Y bueno, como podemos ver acá, más adelante vamos a ver qué significa del sistema de demarcación, los gránulos densos o gránulos delta y finalmente estos gránulos alfa. Si se fijan, pues van a estar presentes en los tres estadios. Entonces, a partir de esto, de esta última, eh, se va a poder llevar a cabo esa liberación de plaquetas. Pero entonces, si lo queremos ver, ahora sí, como que si lo estuviéramos viendo al microscopio, entonces aquí se muestra una imagen de ese megacariocito o MK1, el MK2 y finalmente el MK3. ¿Sí? De esta manera es como se van a poder observar los diferentes estadios, ¿sí? De los diferentes estadios terminales del megacariocito. El MK1, el 2 y el 3. ¿Sí? Y entonces, cada uno de los diferentes precursores, ¿sí? Dependiendo de lo que se quiera analizar, ¿sí? Se puede determinar el estadio en el que se encuentran esas células que se pueden encontrar alteradas o pueden tener sí, pues sí, como lo dije, una alteración. Entonces, si se requiere alguna o existe alguna necesidad clínica, pues existen diferentes métodos, ¿sí? Para poder identificar los diferentes estadios en los que en los que se encuentra esta célula, ¿sí? Para ello se van a utilizar sondas inmunológicas o marcadores citoquímicos
para que se puedan identificar esos diferentes estadios. Puede ser a través de citometría de flujo, tinción citoquímica, FISH, inmunotinción. Y entonces aquí podemos ver cuáles son, por ejemplo, sí, que es un receptor de trombopoyetina, pues puede estar presente prácticamente en todos los estadios hasta llegar a la plaqueta. El CD34, desde este estadio hasta previo a la generación de los tres estadios de megacariocitos 1, 2 y 3, CD41 se encuentra hasta el MK2, CD42 hasta el MK1, ¿sí? Y así podemos observar cómo estos dos se encuentran ausentes y el fibrinógeno pues prácticamente se encuentra presente al final de lo que es o más bien en la última o en el último estadio del megacariocito, es decir, el MK3 y a su vez, perdón, en las plaquetas, ¿sí? Bueno, entonces este sistema de marcación, pues cuando se lleva a cabo esa trombocitopoiesis, que es la liberación de plaquetas, se va a dilatar. Entonces se van a formar haces longitudinales, ¿sí? Y se van a desarrollar extensiones citoplasmáticas. Esto se le conoce como un proceso plaquetario. Estos procesos plaquetarios, perdón, penetran las células endoteliales, ¿sí? Y se van a extender, ahorita lo vamos a ver ahí, a la sangre venosa y van a liberar las plaquetas. Y a veces los megacariocitos también tienen la peculiaridad de escapar de la médula ósea a los pulmones. Entonces a veces se menciona que estos se pueden producir también incluso en pulmón. Y aquí en esta imagen podemos ver cómo está un megacariocito liberando plaquetas. Captaron esa imagen o agarraron a esa célula, hicieron una tinción justo cuando estaba llevando a cabo esa liberación de plaquetas. Entonces, como lo hemos visto acá, lo de los procesos plaquetarios, cómo atraviesan, ¿sí? Este tejido de células endoteliales, y entonces a partir de eso van a llegar hasta donde se encuentra la sangre y es donde se va a llevar a cabo ese proceso de liberación de plaquetas, ¿sí? Y entonces a partir de esto vamos a ver cuáles son las hormonas y las citocinas principales que se llevan o que se encargan más bien de llevar a cabo la megacariocitopoiesis, ¿sí? Entonces, la trombopoyetina, esta va a estar presente en riñón, va a ser la fuente principal, sin embargo, también está presente en el hígado y en células de músculo liso, ¿sí? Esta trombopoyetina va a unir al megacariocito y a la proteína receptora de la membrana de la plaqueta, a la cual se le conoce como MPL. Bueno, se sabe que la concentración de trombopoyetina es inversamente proporcional a la masa de plaquetas y megacariocitos, ¿sí? Es decir, lo que implica que la unión a la membrana y la consecuente eliminación de trombopoyetina por las plaquetas es el principal mecanismo de control. Entonces, en esta imagen podemos ver, como les había dicho, cuáles son las principales hormonas y citocinas que van a que van a encargarse ya sea de estimular la megacariocitopoiesis o de alguna manera inhibirla. Se sabe que las que estimulan van a ser interleucina 3, 6 y 11, ¿sí? Esta interleucina 3 va a actuar de manera sinérgica con la trombopoyetina, y esto para que se dé la diferenciación temprana de la célula madre. Tanto la interleucina 6 como la interleucina 11 van a actuar en presencia de la trombopoyetina, esto para inducir la endomitosis, la maduración megacariocítica y a su vez el objetivo final, que es la liberación de plaquetas, ¿sí? Y finalmente el ligando KIT, ¿sí? que es el factor de célula madre, el factor estimulante de granulocitos macrófagos, el factor estimulante de colonias de granulocitos y la eritropoyetina también van a actuar de forma sinérgica con la trombopoyetina. ¿Y cuáles van a inhibir
El crecimiento de los megacariocitos. Bueno, se sabe que el factor plaquetario 4, la beta tromboglobulina y el péptido 2 activador de neutrófilos como la interleucina 8. Todos estos, cualquiera de ellos, pueden inhibir el crecimiento de los megacariocitos. Y además, bueno, pues todos estos son proteínas, ¿no? Son citocinas que van a llevar a cabo eso, pero también se han descrito algunos factores de transcripción que pueden reducir o inhibir, ¿sí?, ese crecimiento de los megacariocitos, como FOG, GATA1, NFE2. Todos estos van a que disminuyen disminuir la megacariocitopoiesis, la endomitosis y además las fases terminales de la maduración. Entonces, que no se les olvide que por un lado están los estimuladores, que principalmente son estos, IL-3, 6 y 11, y los inhibidores del crecimiento de los megacariocitos. Y bien, entonces como vimos, las plaquetas, pues van a tener ciertas características, como ya vimos en cuanto al tamaño, en cuanto al número de plaquetas que se van a encontrar circulando por ahí por el torrente sanguíneo. Y entonces, para que se dé ese proceso plaquetario de liberar plaquetas, pues deben de ser células con citoplasma granular y sin material nuclear. Es decir, esta característica es de las plaquetas, ¿sí? En sangre van a presentar una superficie uniforme, las cuales estas plaquetas pueden fluir por venas, arterias y capilares. Vimos que el valor normal en una persona normal oscila entre los 150 y los 400 por 10 a la 9 plaquetas por litro, ¿sí? Pero eso únicamente representa 2/3 de las plaquetas circulantes, ¿sí? Entonces, el otro tercio se van a encontrar secuestrado, por así decirlo, ¿sí? Por eso se pone ahí entre comillas, ¿sí? Y ese tercio de plaquetas restantes que se van a encontrar secuestradas van a estar en el vaso, ¿sí? Sin embargo, si el organismo requiriera estas plaquetas, ese otro tercio, ¿sí?, sobre todo cuando lleva a cabo o cuando se lleva a cabo un proceso inflamatorio agudo, alguna lesión, alguna cirugía que sufra algún individuo, algún paciente, entonces van a liberarse y van a estar disponibles, ¿sí?, para que ese sujeto no muera, ¿no? Y entonces también existen, se han descrito unas plaquetas que se les denomina reticuladas, ¿sí? Son unas plaquetas de estrés. Se les llaman reticuladas porque todavía tienen ciertos fragmentos de retículo endoplásmico rugoso y a su vez de ribosomas, ¿sí? Por eso se alcanzan a teñir de esa manera, se tiñen de otro color, incluso como moradas, ¿sí? Estas van a aparecer como compensación de la trombocitopenia, ¿sí? Entonces van a ser más grandes, tienen un volumen plaquetario medio de 12 a 14, recordemos que en el caso del valor normal de plaquetas es de 8 a 10, ¿sí? Como les había dicho, son femtolitros, perdón. Poseen ribosomas y fragmentos de retículo endoplásmico, de ahí el nombre, ¿sí? Y entonces estas plaquetas, pues vamos a ver cómo están organizadas, pues como cualquier otra célula de nuestro organismo, va a estar formada por su membrana, por una bicapa, va a ser una bicapa lipídica, ¿sí? Entonces, prácticamente esa bicapa, pues ya saben que está formada por lípidos y a su vez ahí vamos a encontrar proteínas, ¿sí? Proteínas que pueden ser proteínas transmembranas, glicoproteínas, como es el caso de esta imagen que vemos, una proteína transmembrana a la cual está unido ahí un oligosacárido, ¿sí?, un carbohidrato. Aquí vemos a la bicapa lipídica, en la cual está formada por fosfolípidos principalmente, ¿sí?, con su cabeza polar y sus dos colas de ácidos grasos. Y esto que vemos aquí como en color rojo, pues representa al colesterol, ¿sí?
Bueno, también esta bicapa lipídica presenta fosfatidilinositol, ¿sí? Esta molécula o este lípido es importante porque prácticamente va a facilitar la activación plaquetaria, ese proceso que vamos a ver más adelante. Además, la fosfatidiletanolamina, ahí a ella se le van a unir enzimas que van a estar involucradas en la coagulación. El glucocáliz va a absorber albúmina, fibrinógeno y otras proteínas plasmáticas, ¿sí? Y además, este glucocáliz le va a brindar una carga negativa que va a ser importante porque va a repeler a otras plaquetas. Entonces, eso no va a permitir que se formen trombos o que se formen coágulos, porque de alguna manera van a rechazarse las membranas de una plaqueta con otra y entonces eso va a evitar que interaccione, ¿sí? Y no nada más con las plaquetas, sino con otras células sanguíneas y a su vez con células epiteliales. Y entonces de esa manera evita la unión, ¿sí? Ya sea con el epitelio, que forman esas células endoteliales, y a su vez con otras células que estén ahí en torrente sanguíneo, ¿sí? Además, estas plaquetas van a presentar un sistema, ¿sí?, de canales que se le denomina sistema canalicular conectado a la superficie, que se abrevia SCSS, que no se les olvide, y un sistema tubular denso, que se abrevia como STD. Primero, el SCSS, bueno, este sistema va a permitir que la plaqueta, como tal, almacene cantidades adicionales de proteínas hemostáticas del glucocáliz, ¿sí? Bueno, el glucocáliz está menos desarrollado que este sistema y vamos a ver que este sistema es la vía para la endocitosis y además para la secreción de contenidos granulares. Una vez que se lleva a cabo esa activación plaquetaria, esos gránulos alfa y delta o densos, ¿sí? Por otro lado, el sistema tubular denso, el STD, este es un remanente del retículo endoplásmico, lo que va a hacer es captar calcio, ¿sí? Y entonces, además, posee enzimas, una serie de enzimas que se encargan o que son las responsables de que se lleve a cabo la activación plaquetaria. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, como la fosfolipasa A2, la ciclooxigenasa y el tromboxano. Además, para que se lleve a cabo esa síntesis de prostaglandinas y la fosfolipasa C, para que se lleve a cabo la producción de trifosfato inositol y diacilglicerol. Les digo, todo esto que estamos viendo aquí lo vamos a ver a detalle un poco más adelante. Entonces, este sistema tubular denso prácticamente es el centro de control para que se dé esa activación plaquetaria, ¿sí? Y entonces, además, esta estas plaquetas van a presentar diferentes tipos de receptores que van a estar involucradas o involucrados más bien en la adhesión, ¿sí? Entonces va a tener una serie de integrinas, una serie de proteínas o receptores CAM, ¿sí? Y entonces, pues esta nomenclatura que se le da de este lado, pues es por la electroforesis, es decir, cuando se lleva a cabo esa técnica de electroforesis y por separación es como se les asignó estos nombres, ¿sí? Pero entonces la nomenclatura actual, como podrán ver, pues habla de diferentes tipos de integrinas y prácticamente acá vienen los ligandos, acá vemos como la colágena es a la que se le van a unir estas integrinas, laminina, fibronectina, estas, ah, muchas de estas proteínas que se encuentran en matriz extracelular, ¿sí? Sobre todo, pues sí, todas estas, colágena, fibronectina, laminina, y a su vez que pueden formar redes o pueden formar interacciones, ¿sí? Y estos son los clúster, los CD29, 49, ya saben. Y bueno, sería todo de aquí. Estos receptores de membrana, ¿sí?, que presentan 7 dominios, se les ha denominado como STR, ¿sí?
Entonces son receptores de 7 dominios transmembrana. Entonces, la trombina, el péptido activador del receptor de trombina, que se le conoce como TRAP o trampa, ¿no? El ADP, ¿sí? El adenosín difosfato, la adrenalina y la prostaglandina van a activar las plaquetas para producir tromboxano, ¿sí? Entonces, estos agonistas, todos estos que vemos aquí, se unen a receptores de 7 dominios de membrana denominados como STR. Y vamos a ver que una de las principales pues, van a ser las proteínas G, ¿sí? Y entonces aquí vemos el receptor, el ligando, que son todos estos que ya vimos acá, estos agonistas. Y entonces vemos prácticamente el tipo de señalización. Y si se fijan, pues casi todos están acoplados a proteínas G, si no es que todos, ¿sí? Entonces, bueno. También, bueno, se han descrito otros receptores de membrana y sus funciones, por ejemplo, los ICAM, que pueden ser CD50, 54 y 102. Estos van a estar involucrados en los procesos de inflamación y la reacción inmunitaria. PECAM, que pues se ha descrito el CD31, van a mediar la adhesión de las plaquetas a leucocitos y además de las plaquetas a células endoteliales. CD32, que es un receptor de baja afinidad por la porción con FC, ¿sí? De la inmunoglobulina que va a participar en la trombocitopenia, la cual va a ser inducida por heparina, y finalmente la selectina, P-selectina, que también se le conoce como CD62, va a ser una integrina, ¿sí? Que va a estimular a las plaquetas para que se dé la unión a las células endoteliales, a los leucocitos y a su vez para que se unan entre sí, ¿sí? Estas plaquetas. ¿Sí? Bueno, esta célula, como todas las células de nuestro organismo, ¿sí? Células somáticas, presentan este, pues un citoesqueleto, ¿sí? Y prácticamente pues va a tener microfilamentos y microtúbulos, ¿sí? Entonces, un haz, ¿sí? Circunferencial, perdón, de microtúbulos va a mantener la forma de la plaqueta, ¿sí? Estos que vemos aquí van a ser microfilamentos. Acuérdense que los microfilamentos pues, son los filamentos de actina, ¿sí? Aquí podemos ver cómo hay otra, bueno, acá se encuentra la membrana plasmática y la membrana del glicocálix, ¿sí? Pero estos, a lo que se refiere este haz circunferencial de microtúbulos, es esto que se encuentra aquí, eh, los van a ser responsables de contraerse cuando se lleve a cabo la activación y para esto va a favorecer la expresión de los gránulos alfa y además va a brindar rigidez a los pseudópodos, ¿sí? Entonces, entre los microtúbulos y la membrana plasmática se encuentra una malla gruesa de microfilamentos que van a ser todos estos. Aquí nada más les muestran algunos, pero para que sepan que ahí entre el haz de estos microtúbulos y la membrana plasmática también se encuentran los microfilamentos. Entonces estos microfilamentos van a brindarle contracción, anclaje a las proteínas, ¿sí? Y bueno, más que nada las glucoproteínas o glicoproteínas y a los proteoglucanos, ¿sí? De la membrana plasmática. Se sabe que del 20 al 30% de las proteínas plaquetarias corresponden a la actina y también, bueno, pues como todos los citoesqueletos o el citoesqueleto de las células, pues también van a estar presentes los filamentos intermedios y principalmente aquellos formados por bimentina y desmina, que lo que van a hacer es mantener la forma de la plaqueta, ¿sí? Y entonces, como les había dicho, pues además del citoesqueleto, van a presentar algunos gránulos, como los gránulos alfa, los delta, y a su vez estos lisosomas. Estos gránulos alfa van a estar presentes alrededor, va a haber en cada plaqueta alrededor de 50-80.
¿sí? Gránulos alfa. Entonces, cuando se lleva a cabo la activación de la plaqueta, estos gránulos alfa se van a fusionar, ¿sí? Se van a fusionar con el SCSS y va a conducir a la adhesión, a la agregación y finalmente a la coagulación. Entonces, aquí nada más se muestra un gránulo alfa, no se muestran los 50-80, ¿sí? Y entonces, estos gránulos alfa van a tener diferentes tipos de proteínas, ¿sí? Es decir, van a tener proteínas que van a intervenir en la coagulación y aquellas que no van a intervenir en la coagulación, como la fibronectina, fibrinógeno, factor 5, trombospondina, factor von Willebrand, ¿sí? A las que no intervienen, pues como la albúmina, IGs, ¿sí? Estas van a ser proteínas presentes en el plasma y en los gránulos alfa. Aquellas que son presentes en los gránulos alfa, pero no en el plasma, es decir, que van a ser sintetizadas por el megacariocito, pues son estas de aquí, como podemos ver. Y aquellas proteínas unidas a la membrana, que también van a formar parte de estas plaquetas, pues esta va a estar restringida a la membrana del gránulo alfa y va a ser la selectina en el gránulo alfa, y la membrana citoplasmática van a ser estas proteínas, ¿sí? Y todas estas que van a intervenir en la coagulación y, como les había dicho, estas que no intervienen en la coagulación. Entonces, por un lado, esos fueron los gránulos alfa. Ahora, los gránulos densos, ¿sí? Estos sí se van a encontrar en menor proporción, ¿sí? Que los gránulos alfa. Entonces, van a estar alrededor de 2 a 7 gránulos delta o cuerpos densos. Estos van a aparecer después de que aparecen los gránulos alfa. Las moléculas, nada más ahí son moléculas pequeñas, van a ser endocitadas, ¿sí? Y, o sea, todas aquellas moléculas que sean endocitadas se van a almacenar en estos gránulos, ¿sí? Estos no se van a unir al SCSS y van a migrar a la membrana plasmática, es decir, una vez que se activa la plaqueta, entonces se van a liberar estos gránulos densos a través de la membrana, no se van a unir a este sistema, y entonces con esto van a liberar su contenido en el plasma una vez que se lleva a cabo esa activación plaquetaria. En neoplasias mieloproliferativas o el síndrome mielodisplásico, estos gránulos, los alfa y los delta, están reducidos. Son anormales en forma, en tamaño y contenido, nada más como dato. Los gránulos delta, ¿sí? O cuerpos densos, pues van a presentar estas moléculas, ¿sí? Y entonces pueden ser ADP, ¿sí? ATP, serotonina, calcio, magnesio. Entonces, este va a ser un apoyo no metabólico para que se lleve a cabo la agregación de las plaquetas, ¿sí? Y el ATP, pues, según esto no se conoce, pero se ha detectado que se libera este ATP mediante luminiscencia, ¿sí? La serotonina, pues es un vasoconstrictor que va a estar presente en células endoteliales, o más bien que une las células endoteliales y las membranas plaquetarias, y estos cationes divalentes, calcio y el magnesio, que van a fungir para que se lleve a cabo la activación plaquetaria y a su vez la coagulación. Entonces, como vimos, existen estos gránulos alfa, los delta y además lisosomas. Estos lisosomas se van a observar como gránulos, pero pues van a ser más grandes, alrededor de 300 nanómetros. Pues estos lisosomas van a digerir componentes de la matriz de la pared de los vasos sanguíneos durante la agregación plaquetaria. Además, se ha descrito que están involucrados en la autofagia de detritos celulares. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esos pasos
para que se lleve a cabo la activación plaquetaria. El primero de ellos va a ser la adhesión. Entonces, cuando se lleva a cabo el flujo sanguíneo normal en los vasos intactos, entonces estos glóbulos rojos que están representados, porque como el esquema está en inglés, RBC, ¿sí? Eh, Red Blood Cells, bueno, y que lo pueden ver. Acá de todas maneras se los puse y ya luego ustedes si quieren pueden traducirlo, pero pues está sencillo porque ya son términos que ustedes manejan. Entonces vemos cómo estos van a fluir, ¿sí? Estos glóbulos rojos pues van a andar fluyendo ahí de manera libre por torrente, ¿sí? Entonces van a fluir cerca del centro. Sin embargo, como podemos ver en la imagen, estos leucocitos se marginan, ¿sí? Es decir, no es que se marginen, el término es que, bueno, sí, más o menos como que se segregan, se marginan y ruedan por las células endoteliales, todas estas que son las células endoteliales. Y aquí podemos ver cómo estos glóbulos o leucocitos, pues viajan cerca de esas células endoteliales, ¿sí? Tanto las células endoteliales como la matriz extracelular, ¿sí?, van a proporcionar varias propiedades que van a suprimir la hemostasis. Entonces, todo esto suprime de manera normal la, la hemostasis y a su vez pues tiene que ver con esta matriz extracelular, la prostaciclina, el sulfato de parán, ¿sí? El factor de tejido, el inhibidor del factor de tejido, esta vía, óxido nítrico y la trombomodulina. Y entonces, continuando con esta adhesión, a veces hay un roce normal, ¿sí? Puede haber una ruptura de algún vaso, de alguna célula, y a su vez principalmente de un vaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta velocidad de roce pues, va a oscilar en los 1000 por, por segundo, pero cuando ocurre a una mayor velocidad, entonces este, va a ocurrir una secuencia de eventos, ¿sí?, en los que va a involucrar a la colágena, al factor tisular, fosfolípidos, el factor von Willebrand, las plaquetas, ligandos y activadores. Es decir, cuando ocurre un roce superior a esos 1000 por segundo, entonces puede haber algún daño y entonces eso puede dar lugar a la activación inicial de las plaquetas para que se lleve a cabo la adhesión. Y si se fijan en este esquema, aunque parece en color inglés, no importa, se puede diferenciar entre lo que es activo e inactivo, ¿no? Entonces, primeramente, lo que va a ocurrir, si se fijan aquí también, pues tiene números y es más fácil de interpretarlo así. La porción de la glicoproteína 1B alfa, ¿sí?, del factor von Willebrand, que es el GP1B 9,5, se une al factor von Willebrand. Aquí lo podemos ver, es este. Entonces, esta glicoproteína se va a unir a este factor. Entonces, después de eso, esta glicoproteína, que es la glicoproteína 6, va a unir colágena, ¿sí? La unión de esta glicoproteína con la colágena, entonces, una vez que ocurre eso, va a iniciar la liberación del tromboxano, ¿sí?, TXA2 y el ADP. Entonces, con esto, ¿sí?, va a activarse la alfa 2 beta 1, ¿sí?, cuál va a ser un receptor de colágena y entonces con eso se va a estabilizar también la adhesión plaquetaria, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver, se encontraba de esta manera inactiva, pero esto va a generar que haya un cambio conformacional y se active. Entonces, a partir de esto, ¿sí?, aquí podemos ver a esta alfa 2B beta 3 inactiva,
¿sí? Que es el receptor aspartato glicina arginina RGD, va a unir fibrinógeno y al factor von Willebrand, y con eso se va a mantener la agregación plaquetaria, es decir, una vez que se activa este, ¿sí? Y entonces, bueno, acá fue el curso normal de esas plaquetas y de todas las células, y acá vamos a ver que cuando hay un daño o alguna lesión leve, ¿sí? De la pared del vaso, ¿sí? Pared, pues ya saben, habla de la pared porque hay una serie de células ahí, pero no porque las células tengan pared. En este caso no, ¿verdad? Entonces, el daño o la lesión de la pared del vaso sanguíneo va a alterar, ¿sí? Acuérdense que todo esto es matriz extracelular. Esta colágena que va a estar presente en la matriz extracelular. Estas células endoteliales, si se fijan, se van a liberar. Entonces, a su vez, pues más bien van a liberar el factor von Willebrand de estos organelos, y entonces este factor von Willebrand va a favorecer la adhesión plaquetaria. Entonces, ¿por qué? Porque recubre la lesión y se une a colágena, como lo podemos ver aquí. Entonces, esta es pues, la lámina, como la lámina basal, ¿sí? Y entonces estas plaquetas se van a comenzar a adherirse, ¿sí? Las plaquetas se van a unir a este factor von Willebrand para que se repare aquí esta zona, ¿sí? Aquí vemos el factor, cómo se están uniendo las plaquetas. Eh, bueno, cuando se lleva a cabo en vena, las plaquetas se unen directamente a la colágena. Entonces, como podemos ver, estas plaquetas junto con la colágena y a su vez el factor von Willebrand van a favorecer, perdón, esa adhesión. Sin embargo, cuando hay un daño, que puede ser un daño extenso, como lo podemos ver aquí, entonces también se va a exponer la colágena y el factor tisular. Y esto va a generar una agregación y una adhesión de las plaquetas. Este daño va a activar a la hemostasis. La hemostasis pues, se refiere a ese proceso de la activación plaquetaria. Y entonces van a estar involucrados fosfolípidos, colágena, factor tisular y el factor von Willebrand. ¿Sí? Entonces, esta agregación requiere la forma activa de la integrina alfa 2B beta 3. Con esto se van a formar pseudópodos y se van a redistribuir la P-selectina en la membrana. Entonces, esto va a generar que se una el fibrógeno para la agregación plaquetaria y a su vez se va a perder la integridad de la membrana. Esta agregación es parte de la hemostasia primaria, ¿sí? Y cuando llega a su punto final, ¿sí? Es decir, cuando se forma este tapón, plaqueta, factor von Willebrand, pues va a ser irreversible. La combinación de la exposición de los fosfolípidos polares, ¿sí? La dispersión de micropartículas plaquetarias y la secreción de los gránulos alfa y delta van a desencadenar, ahora sí, a la hemostasia secundaria o coagulación. Entonces, aquí lo vamos a ver. Aquí vemos cómo hay un montón de plaquetas, el factor von Willebrand, ¿sí? Entonces, la fibrina y los eritrocitos van a formar el coágulo rojo, ya sería como la costra, ¿no? El cual va a ser esencial para la reparación de heridas. Entonces aquí podemos ver cómo interviene ahora sí, además de las plaquetas y el factor von Willebrand, esta proteína que se denomina fibrina. Entonces con eso se forma el coágulo rojo, ¿sí? Entonces acá vimos la agregación, vimos la adhesión, agregación, y ahora vamos a ver la secreción, ¿sí? Es decir, cuando se liberan esos contenidos granulares. Entonces la activación plaquetaria, desde afuera hacia adentro, a través de la unión del ligando a las integrinas y estos receptores STR,
van a provocar la contracción de los filamentos de actina. Además, los filamentos intermedios y los microtúbulos van a comprimir a los gránulos. Entonces, el contenido de los gránulos alfa y de los lisosomas van a fluir por el sistema, el SCCS, ¿sí? El contenido de los gránulos delta se secretan a través de la membrana plasmática. Entonces, ¿qué van a secretar? Los alfa, proteínas de coagulación, ¿sí? Y los delta, vasoconstrictores y agonistas plaquetarios que amplifican la hemostasia primaria. Entonces, una proteína del gránulo alfa va a ser el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento endotelial, el factor beta de crecimiento transformante. ¿Por qué les menciono primero estos tres? Porque estos están relacionados con la mitosis de los fibroblastos, ¿sí? Y de las células musculares de tejido liso. La fibronectina y la trombospondina tienen que ver con la adhesión, son moléculas de adhesión, ¿sí? El factor 4 plaquetario, neutralización de la heparina, además de que suprime la megacariocitopoiesis, ¿sí? La beta tromboglobulina no se encuentra en ningún lado, pero sí en los gránulos este, de las plaquetas, el plasminógeno, que tiene que ver con la fibrinólisis, ¿sí? Y todas estas, el inhibidor 1 o el inhibidor 1 activador de plasminógeno, el antiplasmina o alfa antiplasmina, que también tiene que ver con la fibrinólisis, con este control de la fibrinólisis, ¿sí? Y finalmente viene este proceso de secreción, ¿sí? Entonces, estos fosfolípidos que van a estar en la membrana plasmática van a favorecer la coagulación. Entonces, en la fosfatidilcerina se van a formar dos complejos de la vía de coagulación. El factor 10,8, que se le conoce como tenasa, y el factor 10,5, que es la protrombinasa, ¿sí? Entonces se van a agregar los contenidos de los gránulos alfa, que va a ser el fibrinógeno, factores 5 y 8 y el factor von Willebrand. Entonces, estos en conjunto también se ha visto que favorecen la acción de estos factores. Entonces, las secreciones plaquetarias con su base celular van a determinar la coagulación controlada y localizada. Y para que se activen también van a existir estas proteínas, estas famosas proteínas G, que las debieron haber visto en biología celular. Estas proteínas G prácticamente regulan todo en la célula. Regulan la activación de todas las células sobre la superficie interna de la membrana plasmática. Entonces, ¿cuál es el mecanismo principal? Aquí está muy general en biología celular, pues acuérdense que sí lo vieron a detalle, o así lo debieron haber visto. Cómo están organizadas estas proteínas G, cuáles son sus subunidades, y a su vez cómo algunas interaccionan con la membrana plasmática y otras no. Bueno, entonces primero va a ocurrir la unión del ligando al receptor. ¿Sí? Aquí tenemos el receptor, entonces un ligando. Intercambio de GDP por GTP, esto para que se lleve a cabo la activación. Entonces este GTP va a donar un fosfato de alta energía a un simógeno, ¿sí? Entonces se activa el simógeno y entonces eso va a hacer que la proteína G, ¿sí? Es decir, el simógeno pasa encima y esta va a perder el GTP o el fosfato para que quede en GDP y nuevamente va a quedar en su estado inactivo, ¿sí? Y entonces, pues vean, estas prácticamente son las proteínas G en las plaquetas y sus funciones. Vemos a las proteínas G, que es G1, GQ, G12, GS, son los receptores, ¿sí? PAR1, P2, Y12. Y aquí vemos a los agonistas, es decir, los ligandos, las moléculas
que se van a unir a estos receptores. Vemos a la trombina, el ADP, la epinefrina, eh, el tromboxano, la trombina. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Pues desacelera la adenilato ciclasa. Recordemos que esta se encarga de llevar a cabo la síntesis del AMP cíclico. Entonces, si la desacelera, pues va a reducir la concentración del AMP cíclico. Esta activa la fosfolipasa C, que va a incrementar, ¿sí?, la síntesis de IP3 y el diacilglicerol. La activas, perdón, la G12 va a activar a la proteincinasa C, ¿sí?, para que se active la plextrina, los microfilamentos de actina, y la GS va a acelerar a la adenilato ciclasa, cosa contraria que ocurre con G1, y entonces, pues, si esta se encarga de la síntesis de AMP cíclico, pues obviamente va a incrementar la concentración de AMP cíclico. También se tiene que llevar a cabo una síntesis de eicosanoides, ¿sí? Entonces, también se le denomina como la vía de las prostaglandinas, de la ciclooxigenasa o tromboxano, ¿sí? Esta va a ser una vía de la activación de plaquetas que va a ser esencial y va a ser obviamente activada por proteínas G. Entonces, primeramente se tiene que unir los ligandos, a su receptor. ¿Cuáles ligandos van a ser? Puede ser el ADP, la trombina, colágena, epinefrina. Y entonces uno de ellos que se unan al receptor, van a llevar a cabo la activación de la fosfolipasa A2. Esto mediante el mecanismo que ya vimos acá, de cómo se lleva a cabo la activación de las proteínas G. Entonces se brincaron alguna serie de pasos, pero esta síntesis de fosfolipasa A2 pues, está mediada por las proteínas G. Entonces, esta lo que va a hacer es que se libere ácido araquidónico a partir del fosfatidilinositol, es decir, a partir del fosfatidilinositol que se encuentra en la membrana plasmática, se va a liberar ácido araquidónico. Entonces, una vez que se libera ese ácido araquidónico, van a intervenir tres enzimas, ¿sí?, que pues tienen que ver con el sistema tubular denso, ¿sí? Entonces son tres enzimas que son la COX o ciclooxigenasa, peroxidasa y la tromboxano sintasa. Entonces estas van a dar lugar, ¿sí?, a partir del ácido araquidónico al tromboxano A2, ¿sí?, que lo que va a hacer es activar plaquetas a través de la adenilato ciclasa. Entonces, vean cómo a partir de este fosfatidilinositol y el ácido araquidónico se va a generar al final tromboxano A2 o TXA2. Y entonces, otra vía continuando con la vía de la síntesis de icosanoides, pues también, como habíamos visto, una vez que se genera el tromboxano A2, pues esta va a suprimir a la adenilato ciclasa. Entonces, este tromboxano o TXA2 va a suprimir a esta enzima, a la adenilato ciclasa, para que ya no se lleve a cabo la síntesis de AMP cíclico a través del ATP. Entonces, este TXA2 se une a receptores TP alfa y TP beta, ¿sí? Y con eso va a descender o disminuir la cantidad o la concentración de AMP cíclico. Entonces, una vez que ocurre esto, se va a liberar calcio por el sistema tubular denso, el STD, que acá lo vemos en DTS. Entonces acá lo vemos como inactivo, perdón. Y entonces este calcio lo que va a hacer es que, bueno, se va a liberar y entonces por este sistema, el STD, entonces va a estimular la contracción de los microfilamentos, ¿sí?,
aquí en su forma activa, y entonces este va a ser un mecanismo para que se lleve a cabo también la activación plaquetaria, gracias a esta liberación de calcio. Y ya finalmente, otra vía que tiene que ver con la activación es la vía de activación del trifosfato inositol, perdón, diacilglicerol, que es trifosfato inositol, que es este de aquí, DAG, diacilglicerol, que va a ser la segunda vía de activación plaquetaria dependiente de proteína G. Entonces, aquí esta fosfolipasa C va a ser activada mediante el mecanismo de la proteína G, que ya vimos cómo. Y entonces, a partir de esto, va a escindir, va a cortar el enlace fosfodiéster del carbono 3, ¿sí?, del fosfatidilinositol, y se va a generar, este es el fosfatidilinositol, y se va a generar diacilglicerol, ¿sí?, este DAG. Entonces, esto va a llevar directamente a la contracción del microfilamento, ¿sí?, del filamento de actina. El otro producto va a ser el inositol trifosfato, que es este de acá, que lo que va a hacer es liberar el calcio iónico del sistema tubular denso, pues para que se lleve a cabo la activación. Y ya es todo. Bueno, como les había dicho, que ya no me acordaba en el video anterior, que no iba a poder darle la clase, sin embargo, pues aquí está el video. Les voy a subir el video, lo voy a compartir, va a estar disponible a partir de las 10 de la mañana del lunes. Hoy es domingo 22, 1:49 de la mañana. Y también les voy a compartir las diapositivas. ¿Sí? Las diapositivas las voy a poner para que sean accesibles, porque luego de repente no las pueden ver. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. No les pregunto que a quién se le fue la grabación porque se me va a ir a mí.